Y bueno, pues un poco de contexto, comentarles que básicamente el día de hoy vamos a estar dándole continuidad al curso que dimos la semana pasada, específicamente lo que es, pues sí, lo que es el diseño instruccional. Revisamos algunas temáticas generales, cómo hacer un diseño instruccional para contenidos conceptuales, los procedimentales y para hacer diseño instruccional para los actitudinales. Sin embargo, una parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje, una parte que definitivamente no se puede soslayar cuando hablamos de un proceso en su totalidad, es la parte de evaluación. Hay que recordar que, bueno, el tema que nos reúne hoy, o la finalidad, el objetivo, la precisión que nos reúne el día de hoy, es esta visión de ser autores independientes de los libros, específicamente en la plataforma de Nimbus 4.0, ¿correcto? Entonces, bueno, tú ya tienes todos los elementos prácticamente técnicos por una serie de especificaciones que dio Raúl, ya tienes toda la base conceptual pedagógica de cómo hacer un libro, por ahí trabajamos varios esquemas, recordarás, para planear desde el libro hasta cómo planear cada una de las lecciones. Y digamos que para cerrar ese ciclo tenemos que hacer la precisión de lo que es la evaluación. Déjame te comparto que la evaluación es el tema a veces más sensible en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el mundo cree que hacer evaluaciones es hacer una serie de preguntas generalmente abiertas, que de alguna manera tienen un trasfondo fundamental para que realmente podamos hablar de medición del desempeño, de medición del aprendizaje. Es un tema apasionante, muy amplio, pero en esta ocasión solamente te voy a dar los elementos mínimos indispensables que requieres para generar todas las evaluaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, en la construcción de tu propio libro. Recuerda que el libro es un libro interactivo en donde vas a poder generar tanto actividades como evaluaciones que te permitan llevar un seguimiento real de tu alumno. Entonces, ¿qué es evaluar? Aquí tienes prácticamente una definición, que son de las definiciones que más me gustan, en donde basa, si te fijas en el segundo renglón, el objetivo fundamental, la evolución de un estudiante. Todo lo que implica esa evolución en el cuanto al saber conocer y el saber hacer. Es muy importante tomar en cuenta que la evaluación es el medio que nos permite, como el Google Maps, ¿no?, recalcular la ruta de aprendizaje en caso de que el alumno presente una serie de dificultades que no está en sus manos resolver. La evaluación lo que nos permite es obtener indicadores precisos de cómo el alumno va evolucionando, en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, finalmente, la evaluación es el proceso que te permite mejorar la ruta de aprendizaje hacia el objetivo que quieres lograr. Ahora, esta visión es la más tradicional. Es la visión, o digamos no tradicional, si me permites el comentario, es como la observación, ¿sabes?, la más conservadora, porque pensamos que en un proceso de evaluación siempre nos estamos refiriendo al alumno, pero ¿qué crees? Que no. También la evaluación nos permite generar una autoevaluación, no nada más como profesor, sino al especialista en educación que está generando el libro que está subiendo a Nimbus 4.0. Con base en las evaluaciones, en los resultados de las evaluaciones que vamos a tener en nuestros usuarios de los libros interactivos, podemos determinar
si nuestras explicaciones son claras, si son completas, si es el medio más asertivo para que el alumno realice el aprendizaje. Por ejemplo, te doy una pista, en el curso de diseño instruccional hablábamos de que podemos acercarnos a los contenidos de lo general o a lo particular, y resulta que por la naturaleza del contenido no es el mejor acercamiento pedagógico. Entonces, a lo mejor nuestro procedimiento de enseñanza no está funcionando. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si realmente mis elementos de enseñanza son los adecuados? Pues porque más de la mitad del grupo reprobó, ¿no? Más de la mitad de mis usuarios reprobaron al momento de establecer un proceso de evaluación. Entonces, hay que recordar que la evaluación no es solamente en esta diapositiva, no solo es para medir al alumno, también es un medio para evaluar al profesor de acuerdo a sus procedimientos. Si me permites la expresión, es un proceso de autoevaluación para el profesor. Es un proceso de autoinvestigación de sus propias prácticas docentes, que de igual manera aplica a un especialista en educación, a un especialista en algún tema, que de alguna manera está generando su propio libro interactivo. ¿Correcto? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que ese es el objetivo dual de un proceso de evaluación. Fíjate bien, a lo largo de toda mi experiencia en diferentes centros de investigación, me ha tocado observar que muchas personas, muchos maestros, de alguna manera consideran a la evaluación como un medio coercitivo. No me digas que no se portan bien, este alumno me cae gordo, este alumno no se engancha, como si fuera la responsabilidad del alumno engancharse con un tema, y entonces me lo friego y utilizo la evaluación de alguna manera para minimizarlo, para castigarlo, pues sí, como un medio coercitivo. También es cierto que muchas personas lo utilizan como un medio de manipulación o inclusive un medio para etiquetar. Si me das el beneficio de la duda, yo circunscribiría que más la práctica más generalizada de la evaluación es la etiquetación. Cuando los alumnos más o menos entran entre el 5 y el 6, que bueno, que están muy cercanos a un proceso de reprobación, pues son los burros. Los alumnos que están entre el 7, el 8, el 8.5, pues son los que son flojos, pero dan el ancho. Y los que son los del 10 son los de excelencia educativa. Cuando hablamos de excelencia educativa, pues podríamos hablar de muchos otros elementos que no necesariamente están asociados a la calificación. Entonces, tenemos esta visión de la etiquetación y no como un proceso en el cual podemos analizar cuáles fueron las dificultades o los problemas del alumno para llegar a esta calificación. Ojo, habrá quien me diga, oye Miriam, pero entonces poner una calificación es etiquetar. No, la calificación te da un parámetro de desempeño, pero el que dice que el 10 es de excelencia y el que dice que el 5 es para los burros, es una interpretación subjetiva que etiqueta. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Ahora, fíjense bien, tenemos dos tipos de evaluación por excelencia. Hay personas, hay algunas, pues sí, algunos especialistas en educación. Cuando me refiero a especialistas en educación, me refiero a un maestro como tú y como yo, no necesariamente una vaca sagrada que lo sabe todo, ¿no? No, me refiero a personas que hemos estado frente a grupo, que tenemos experiencia y que mejor que nadie sabemos la realidad de lo que pasa dentro del salón de clase. Entonces, hay dos evaluaciones que son por su naturaleza distintas. La evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. ¿Ok? Fíjate bien, hay personas que te dicen que la evaluación cualitativa no se puede hacer
en ambientes virtuales o en ambientes interactivos. Ahorita te voy a decir cómo, como diría mi jefe Raúl, te voy a decir cómo sí se puede hacer una evaluación cualitativa desde un ambiente interactivo. Y la evaluación cuantitativa seguramente ya la empiezas a saborear, ya la empiezas a pulsar. Por eso voy a empezar con todo lo que es la evaluación cuantitativa, perdón, con la evaluación cualitativa. En el curso pasado, recordarás que vimos que hay 3 tipos de contenido. Si no pudiste estar en el curso que di la semana pasada, no te preocupes, los tenemos grabados, ahí ya sea que lo puedas consultar o lo puedas repasar. Tenemos 3 tipos de contenido que explicamos. El contenido conceptual, ya te acordarás que el conceptual justamente es el de conceptos, el de hechos, el de situaciones. El contenido procedimental, que abarca, como su nombre lo dice, pues procesos, ¿no? El proceso de resolución, de resolución para ecuaciones de segundo grado, una práctica de laboratorio, en fin. Y todo lo que es el contenido actitudinal, todo lo que está basado en los valores, en habilidades socioemocionales, en el saber ser como ser humano. Entonces, la evaluación cualitativa se circunscribe prioritariamente en el contenido procedimental y en el contenido actitudinal. Digamos que la evaluación cualitativa tiene el objetivo de valorar el saber hacer y el saber ser. El cómo hizo el alumno una maqueta, cómo hizo el alumno, por ejemplo, cómo hizo, por ejemplo, la resolución de un procedimiento en laboratorio, cómo se comportó en una práctica de debate, de formación cívica y ética. Estamos hablando de contenido que no solamente es ausencia o presencia como el contenido conceptual. Si nosotros hablamos de fecha, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Querétaro? Pues esa es ausencia o presencia. Ahí no podemos medir un procedimiento, no podemos medir una actitud. ¿Te la sabes o no te la sabes? ¿No? ¿Cuáles fueron las causas internas de la Revolución Mexicana? Bueno, pues ahí mencionas las 5 mínimas indispensables. ¿Te las sabes o no te las sabes? Entonces, no solamente hay que saber que existen estas evaluaciones, sino hay que saber perfectamente qué evaluación comulga con el tipo de contenido que vas a usar. Me toca de manera sistemática encontrar maestros o especialistas en educación que me dicen, yo voy a usar una evaluación cualitativa para las capitales de África. No, pues no. ¿Cómo te explico que tiene otro objetivo la evaluación cualitativa? ¿Ok? Ahora, es muy importante que tomemos en cuenta que también el tipo de evaluación lo podemos clasificar de acuerdo al momento en el cual se va a realizar. Seguramente que tú eres un experto en educación estudiado, me vas a decir, oye Miriam, pero además de esas 3 evaluaciones que estás presentando en pantalla, hay muchísimas, sí es cierto, hay muchísimas, pero las que más se utilizan en ambientes virtuales son estas 3. Cuando me refiero en ambientes virtuales, también me estoy refiriendo a lo que son libros interactivos, que es el objetivo que el día de hoy nos reúne. Una evaluación diagnóstica, ¿no? Que puede ser definitivamente por medio de una evaluación cuantitativa, en donde podemos sacar el perfil de desempeño o el perfil de conocimiento del alumno de un tema. Entonces, con esta evaluación diagnóstica, el alumno sabe en dónde está parado, qué tanto sabe del tema y qué no sabe del tema. ¿Cuál es la bondad de tener una evaluación diagnóstica?
antes de que el alumno curse o empiece a trabajar en un libro interactivo, que al alumno se le permite saber cuáles son sus áreas de oportunidad y puede tener más oportunidad en su desempeño porque sabe, ahora sí que sabe qué es lo que no domina, lo que le falta aprender. Entonces, por eso es la importancia de una evaluación diagnóstica. Generalmente, las evaluaciones diagnósticas abarcan todo el contenido del libro. Ojo, eso no quiere decir que sean evaluaciones infinitas, ¿no? Inacabables, no. Son generalmente evaluaciones en donde se toman, se plantean de 2 a 3 reactivos por cada uno de los temas que se van a trabajar en el contenido del libro y con base en ello ya pueden tener un referente perfectamente claro de qué sí saben y de qué no saben. ¿Ok? La siguiente es la evaluación continua. La evaluación continua básicamente la puedes llevar a cabo por las actividades que vas trabajando dentro de cada uno de los temas que vas planteando. Entonces, por ejemplo, si en la planeación, ¿te acuerdas? En la planeación del libro que hiciste, a lo mejor tienes un tema que requiere 3 lecciones y cada lección tiene de 2 a 3 o 4 actividades de acuerdo a la introducción, clase y cierre. Entonces, por cada una de esas actividades se va generando un score, se va generando un avance que te da, por supuesto, un indicador de cómo el alumno va interactuando con ese contenido. Y adicionalmente, si es el campo del libro que piensas planear, seguramente utilizarás rúbricas o listas de cotejo que podrán darte de alguna manera ese equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿correcto? Y bueno, finalmente la evaluación sumativa o final, que es la evaluación prácticamente, como su nombre lo indica, final, cuando terminas todo el libro y de alguna manera hasta te permite hacer una comparación entre la diagnóstica y la final. Entonces, básicamente son los 3 tipos de evaluaciones que más se recomiendan en ambientes interactivos, ¿correcto? Ahora, fíjate bien. Aquí vamos a empezar ya a trabajar como en materia. El carácter de evaluación, como te comentaba, puede ser cualitativo o puede ser cuantitativo. Cualquiera de los dos son completamente válidos en función de lo que quieras medir. Una evaluación pierde razón de ser si no la utilizas como debes y con el contenido que se presta. Entonces, la información cualitativa, básicamente, lo que destaca es el desempeño y la calidad en el aprendizaje y en el producto que quieres que el alumno realice. Si vas a pedirle al alumno que haga ¿qué te gusta? Una maqueta del sistema solar, puedes utilizar perfectamente una rúbrica de calidad. ¿Sí me explico? Y bueno, aquí tenemos, el día de hoy vamos a trabajar con 3 instrumentos fundamentales para la evaluación cualitativa. Yo estoy segura que los conoces y que solamente vamos a dar elementos muy generales para su elaboración y sus errores más comunes al momento de construirlos. La lista de cotejo, la escala estimativa y la cereza del pastel, que es la rúbrica. La rúbrica no es igual que la escala estimativa ni que la lista de cotejo. Cada una tiene una razón de ser
muy diferente, aunque su carácter sea cualitativo. Y las cuantitativas, pues bueno, de alguna manera tienen la idea de poner una escala numérica al aprendizaje que el alumno está llevando con respecto al contenido. Y aquí te presento algunas de las estrategias que se pueden emplear para esta evaluación cuantitativa. Hay que recordar y hay que tener eso bien claro, porque me pasa mucho en la generación de libros, en los libros interactivos. No es lo mismo una actividad de aprendizaje que una evaluación. Una actividad de aprendizaje se puede hacer hasta 2 o 3 o 4 veces, y las actividades de aprendizaje hasta te pueden dar una retroalimentación y decirte, no, mi chavo, por ahí no es, a ver, revisa el tema del ciclo del agua, ¿no? La evaluación ya no te lo permite. La evaluación es solo en un intento y no hay retroalimentación. Entonces hay que tener mucho cuidado en que, aunque haya ejercicios que funcionen tanto para actividades de aprendizaje, también funcionan para evaluación, pero se programan de manera diferente. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar de lleno con todo lo que es la evaluación cualitativa. ¿Ok? ¿Para qué te sirve una evaluación cualitativa? ¿No? Yo sé que en este momento son como muchos términos, y discúlpame si hablo de muchos términos, créeme que a mí también me costó trabajo, pero lo que quiero es darte como una idea global de lo que estamos buscando de ti como autora independiente en estos libros interactivos. Los instrumentos de evaluación cualitativa pueden utilizarse como un proceso de autoevaluación, como coevaluación y la evaluación del profesor. Puede ser que el alumno hizo su super maqueta del sistema solar, pero el punto de vista del alumno no necesariamente es el punto de vista del profesor. Entonces, si el alumno también realiza su propio proceso de autoevaluación, es más fácil que valore, que entienda, que aprecie su propio trabajo con base en los indicadores que el profesor le proporciona, ¿correcto? Por eso es que hay muchas listas de cotejo que se utilizan para la autoevaluación. Por ejemplo, en nuestros libros interactivos de la iniciativa Todo, tenemos muchos momentos de autoevaluación que se utilizan con listas de cotejo. La coevaluación. Esta es una parte muy interesante que a veces no se le da la formalidad que se le debe de dar, porque se cree que un alumno no es capaz de retroalimentar a otro. Si tú conoces el programa o el proyecto de ley Produce, verás que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje está basado en eso, en una coevaluación, en la medida en la que uno de mis compañeros me retroalimenta y yo retroalimento al otro. Y está descrito por muchos, pero por eso sí, por muchas vacas sagradas, como Rubén Forenstein, Vygotsky, Marzano, Euler, muchísimos que dicen que a veces los alumnos entienden más, comprenden mejor y tienen un mejor desempeño cuando el compañero les explica que el propio profesor, porque están al mismo nivel, utilizan el mismo vocabulario y se enfrentan a las mismas dificultades. Entonces, un alumno se puede autoevaluar con un checklist, se puede evaluar con una rúbrica, ¿no? Son prácticas que de alguna manera están en función de todo lo que es una educación formativa. Y por supuesto, la evaluación del profesor, ¿no? O sea, ahí no me voy a detener tanto porque generalmente tú debiste en algún proceso de evaluación utilizaste para evaluar a tus alumnos una lista de cotejo, una escala estimativa o una rúbrica. Estoy completamente segura de ellos. Y si no la diseñaste tú, usaste los de la Secretaría de Educación Pública. ¿Ok? ¿Cuáles son los componentes de un instrumento de evaluación cualitativa?
Para que esto te haga clic, para que esto te haga sentido, me voy a saltar algunas diapositivas y vamos a revisar esta. Necesito que la observes. Obsérvala con cierta meticulosidad. Recuerda los checklists o las listas de cotejo que has utilizado o que has diseñado o que has visto. La Secretaría de Educación Pública utiliza muchas, por ejemplo, en el caso español. Ahora te voy a presentar otra. La bonita escala estimativa. Ay, como que se me movió la imagen, perdón. Hasta ahorita me di cuenta, perdón si se movió la imagen. ¿Ok? Nuevamente, obsérvala. Habrá por ahí que me dice, ay, mira, qué interesante. Ahí estamos trabajando una escala Likert, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a platicar de las escalas Likert. ¿Ok? Y vamos a la última, por favor, obsérvala. ¿Ok? No vamos a revisar a profundidad ahorita no, pero ya que la has observado, que has visto sus elementos, ahora sí me voy a regresar. Ok. ¿Cuáles son los componentes de un instrumento de evaluación cualitativa? Uno, siempre se presentan en tablas y tienen que ser tablas lo suficientemente claras, ordenadas y precisas para que cualquier interlocutor, ya sea un alumno u otra persona, sea capaz de entenderlas. Siempre se trabajan con base en criterios de calidad. Siempre hay una escala. Tú me vas a decir, oye, no, en la lista de cotejo o de checklist, ahí no se trabaja un criterio de calidad. Fíjate que sí, porque el sí o el no, la ausencia y la presencia de ese criterio de calidad ya es por sí misma una escala y es la escala más básica. Y en el caso de la rúbrica, además del criterio y la escala, cuentan con un indicador de desempeño. Por eso es que la rúbrica es la cereza del pastel, es el instrumento más elaborado y podría yo atreverme a decir el más difícil de construir. Profesores que van a dar las materias de la nueva reforma educativa. Hay que recordar que todo el proceso de los proyectos con base en la visión comunitaria están basados en rúbricas. Ahorita les voy a presentar una idea general, pero si en algún momento quieren un taller específicamente de elaboración de rúbricas, pues le escriben a Raúl y con mucho gusto establecemos solo un curso de elaboración de rúbricas. Pero bueno, ahorita voy a seguir avanzando. Fíjate bien, la lista de cotejo. Seguramente si tú conoces el proyecto de ley Produce, es una lista de cotejo básica que utilizamos en este programa, en donde la parte de aspecto se refiere específicamente al criterio, ¿no? Los personajes son animales, se refiere, por ejemplo, a la capacidad para revisar una fábula elaborada por un alumno. Entonces, por ejemplo, aquí me interesa mucho presentarte este ejemplo porque permite la coevaluación de los alumnos con base en una primera revisión y en una segunda revisión. No es una lista de cotejo como las que tienes en la Secretaría de Educación Pública. Es una lista de cotejo basada, por ejemplo, en un proceso de coevaluación en donde a mí, Nayeli, me va a retroalimentar sobre mi fábula y yo la voy a retroalimentar a ella sobre su fábula. Entonces, ahí vienen los criterios de calidad que se refieren, en este caso, para niños de tercero de primaria, ¿no? Entonces, aquí empezamos con los elementos mínimos indispensables. Fíjate el lenguaje en el que está escrito para un niño de tercero de primaria. Probablemente está
checklist te va a servir perfectamente para secundaria, pero si lo vas a evaluar con base igual, todo lo que es la fábula, seguramente estos aspectos, estos elementos de calidad, los vas a desmenuzar aún más para elevar el nivel de análisis y de complejidad que tienen que hacer los alumnos con respecto a su análisis. Entonces, ¿qué es lo básico que siempre debes de tener en una lista de cotejo o en un checklist? La claridad en cada uno de los aspectos, los criterios de calidad en este caso, la escala que es sí o no, ausencia o presencia. Y bueno, habemos a quienes sí nos gusta poner observaciones y hay a quien no le gusta poner observaciones. Eso lo dejamos a tu criterio, ¿correcto? Entonces, esta es la lista de cotejo. La escala estimativa. La escala estimativa va un paso más allá de lo que es el checklist. ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente, aquí tenemos los aspectos de calidad, los elementos de calidad. Aquí te estoy poniendo un ejemplo de carácter actitudinal. Aquí, si te fijas, ya no estamos trabajando la fábula, no estamos trabajando el sistema solar. Acuérdate que estas escalas las estamos trabajando para todo lo que son los contenidos procedimentales y actitudinales. Entonces, aquí me interesaba mucho que vieras cómo se trabajan los contenidos actitudinales con una escala estimativa. Entonces, tienes los criterios de calidad, ¿no? Pide la palabra, responde a preguntas, formula preguntas. Si tú le estás leyendo en pantalla, pues te darás cuenta que es una escala estimativa dirigida a tercero de kinder, pre-first o primero de primaria, ¿no? Ahora bien, estas escalas estimativas siempre van a tener como su nombre, perdón la redundancia, una escala Likert. La escala Likert es la que te dice esto, siempre, casi siempre, pocas veces, nunca. Son las que te van a marcar un nivel de desempeño. Caliente, por ejemplo, muy caliente, caliente, más o menos frío y frío, como cuando jugaba uno a las escondidas. Esas son las escalas Likert. En este caso, tenemos este ejemplo por la naturaleza de los principios de calidad del desempeño, pero otras opciones pueden ser bien, adecuado, regular, deficiente. Imagínate una escala estimativa para la maqueta del sistema escolar. Del sistema escolar, del sistema solar. Imagínate que el primer indicador sea, contiene todos los planetas del sistema solar, bien, adecuado, regular o deficiente. Se puede observar la distancia equivalente de los planetas, bien, adecuado. Entonces, la escala Likert la tienes que escoger en función del desempeño de calidad que vas a medir. Si tú vas a usar siempre, casi siempre, pocas veces o nunca, para la maqueta ¿qué te gusta? Del ciclo del agua o del bosque de coníferas, esta escala pues no te va a funcionar. ¿Cómo saber qué escalas Likert cuáles son las más apropiadas? Pues búscale en internet, ¿no? O sea, aquí no nos vamos a leer las cartas y mucho menos encontrar el hilo negro. Lo importante de esta plática es que sepas que una escala estimativa requiere, para ser bien ejecutada, pues de alguna manera su escala Likert. Ahora, fíjate bien, digamos que la lista de cotejo, ya vimos que es diferente a la escala estimativa. Estamos hablando que la escala estimativa es la que está en medio entre el checklist y la rúbrica. Déjame te digo
que esta escala estimativa a veces la critican mucho porque aquí definitivamente queda a la subjetividad del profesor, ¿no? Si lo trabajas con los alumnos de manera de autoevaluación, no es el instrumento más adecuado, ni en coevaluación. Para lo que es autoevaluación, yo te recomiendo la lista de cotejo y la rúbrica. Para autoevaluación y evaluación del profesor. Solo evaluación del profesor, la escala estimativa. ¿Okay? Ahora, aquí ya tenemos la rúbrica. Aquí si te fijas, ahora sí como lo puedes ver en esa imagen, es la cereza del pastel. Tenemos el indicador de calidad. Aquí traté de utilizar una rúbrica bien sencilla, pero bien clara, para darnos una idea de que la rúbrica no tienen que, cuando la elaboramos no tiene que ser las 1000 caídas al calvario, sino que tenemos que tener como muy claramente definido cuáles son esos indicadores de calidad y sobre todo el desempeño para que ese nivel de calidad sea insuficiente, suficiente, bueno o destacado. El primer indicador es presentaron su producción en tiempo y en forma. Y si te fijas, en insuficiente y a destacado, sí se nota un nivel, sí se notan adjetivos, adverbios que hacen la diferencia entre algo insuficiente y en algo destacado. Si te fijas, esta es una rúbrica de 5 indicadores de calidad, que de alguna manera lo de menos, te lo digo por experiencia propia, lo de menos es sacar el indicador de calidad, como aquí, mira, aquí es relativamente fácil sacar el indicador de calidad, o aquí es todavía más fácil. Aquí lo difícil es la escala Likert, pero aquí, ándale, pon la insuficiencia, pon el suficiente, pon el bueno y pon el destacado. Ahorita vamos a ver los errores que se cometen más frecuentemente cuando se hacen escalas estimativas, rúbricas y checklist, ¿ok? Entonces, básicamente, esta es una rúbrica general, muy sencilla, como para qué grado te apetece, para cuarto de primaria, tercero de primaria, más o menos es una rúbrica bastante agradable para esa edad. Ahora, fíjate bien, ya te los presenté, bueno, no, ya los conocías, más bien ya hicimos como de alguna manera énfasis en los aspectos claves que siempre tienes que tomar en cuenta. 1, para diferenciarlos. 2, para saberlos utilizar. Y 3, con qué tipo de escala o de medición. ¿Qué tipo de medición es la más adecuada? Entonces, ¿cuál es la ruta de construcción de tu instrumento cualitativo? La que sea, O sea, no importa si es la escala estimativa o la rúbrica. 1, determinar el desempeño o el producto que se va a evaluar. No es lo mismo evaluar la maqueta, no es lo mismo evaluar el desempeño en una práctica de laboratorio, no es lo mismo la participación en una mesa redonda argumentativa donde es completamente necesario medir lo que son las actitudes, ¿no? Y las relaciones socioemocionales. Entonces, aquí tienes que saber muy bien qué evaluar. Si ya decidiste que lo que vas a evaluar es tu bonita maqueta de la tundra, pues, ¿cuál es el instrumento más conveniente para evaluar una maqueta? Puedes utilizar cualquiera de los cualquiera de los 3. El punto es saber si lo vas a evaluar tú solito, a lo mejor utilizas una rúbrica. Pero si buscas que además de que tú lo evalúes, buscas también que haya una autoevaluación,
puedes utilizar un checklist, ¿no? Determinar los criterios de calidad del producto, o sea, ¿a qué me refiero? A esto, a todas las columnas que se presentan del lado derecho, no es el lado derecho, del lado izquierdo de la pantalla. Todos estos. Aquí el aspecto, los personajes, conversa, presentar, esos son los primeros que tienes que determinar antes de cualquier otra cosa. Una vez que determinas los criterios de la calidad, lo traduces a las categorías, ¿no? Escoger la escala más conveniente. ¿A qué me refiero con categorías? A esto. En el caso de la escala estimativa, ¿qué vas a hacer? Bien, adecuado, regular, siempre, casi siempre o pocas veces. Y aquí, ¿cuál vas a hacer? Insuficiente, suficiente, bueno, destacado, que también esto puede variar. Y por último, elaborar los indicadores del criterio en el caso de la rúbrica. Entonces, de alguna manera es un acordeón que te da una idea como muy precisa al momento de querer un instrumento de evaluación cualitativa en tus libros interactivos. ¿Cuáles son los errores más comunes al momento de elaborarlos? Uno, poca claridad en la categoría. Fíjate, se mantiene en el tema de presentación sin alterar el prototipo de texto con base en lo que se reforzó en clase. ¿Qué dice que dijo? Y este es un ejemplo real que tenemos en la Galería del Terror. Así me llegó un checklist para uno de los textos de Ley Produce, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, es muy importante aquí la redacción. De la redacción está determinado el saber evaluar con claridad. Utilizar dos verbos en una categoría al mismo tiempo. Fíjate. Por ejemplo, conversa espontáneamente, pide la palabra, responde, formula, menciona. Es un solo verbo. Hay muchas personas que utilizan dos verbos. Identifica y analiza las ideas principales de un cuento, o las identifica, que es una acción de desempeño, que es un criterio de calidad, o analiza, que es otro criterio de calidad, ¿correcto? No coincide la escala utilizada con el producto a evaluar, que era lo que te decía de la maqueta, ¿no? O sea, tienes que saber muy bien qué escala Likert, por ejemplo, vas a utilizar. No usar 5 categorías, ese no, se me fue, déjame lo corrijo aquí mismo porque me están grabando, bueno, ahorita lo corrijo. Fíjate bien, discúlpame, ¿eh? Listo, ahora sí. Usar como mínimo 5 categorías y 20 como máximo. Si tienes una rúbrica que tiene más de 20 categorías, no es el instrumento que deberías de estar utilizando. Se vuelve un instrumento básicamente inmanejable. Tienes que utilizar los elementos de calidad que realmente le dan la definición al producto o la actitud o al desempeño que estás buscando. Y si vas a usar una lista de cotejo, un checklist o una rúbrica con menos de 5 elementos, pues créeme que tampoco es el instrumento ideal. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes en las rúbricas? Confusión entre categoría e indicador. Aquí. Una cosa es la categoría que estamos viendo del lado derecho y otra cosa es el nivel, el indicador
que te dice si es insuficiente, suficiente, bueno o destacado. Me ha pasado muchas veces que el indicador de calidad me lo ponen en destacado. No, espérame. O sea, el indicador es lo que estás evaluando. Perdón, sí, es lo que estás evaluando. El insuficiente, el suficiente y el bueno es el cómo lo estás evaluando, ¿correcto? Los indicadores no corresponden con las categorías, eso ya también lo platicamos, y los indicadores no se gradúan con base en una escala, que bueno, que es parte de los ejemplos que te acabo de dar, ¿correcto? Hasta aquí me voy a quedar con los instrumentos de evaluación cualitativa. Hay muchos profesores profesores y autores independientes, expertos en educación, que nos han dicho que tienen, pues sí, mucho interés en manejar rúbricas y que, bueno, que sepan que no nada más hay rúbricas, hay todos estos elementos y que, pues, en Grupo Educare, aquí, todo el área de pedagogía, pues, estamos dispuestos a darles el soporte, además de esta plática y la asesoría que requiera. Ahora vamos con los instrumentos de evaluación cuantitativo que aparentemente todo el mundo creemos que conocemos. ¿Cuáles son las evaluaciones cuantitativas? Pues bueno, básicamente, como lo comentábamos al inicio, son de alguna manera actividades. No me gusta usar la palabra actividades porque, como les comentaba, se suelen confundir. Me voy a permitir decir, son reactivos que ofrecen una respuesta que tiene solamente una respuesta correcta y así se marca y así se cuantifica. Esto era, la parte de abajo era lo que les comentaba. Las actividades cuantitativas son las que se pueden realizar N cantidad de veces. Y sí, generan una calificación, pero las evaluaciones solamente tienen solo un intento y no generan retroalimentación y solamente proporcionan la calificación. ¿Ok? ¿Cómo se construye una evaluación cuantitativa? ¿Ok? Ahí te va el acordeón. 1. Te acordarás que en el curso de diseño instruccional te hablé que lo más importante era sacar los temas y los subtemas que vas a trabajar en tu libro. ¿Te acuerdas? Y que tenías que también hacer un conteo de cuántas lecciones le vas a dedicar a cada subtema. Pues esto es lo mismo. Tienes que sacar el inventario de los temas que vas a revisar en un periodo de tiempo. ¿A qué me refiero? ¿Cada cuánto vas a evaluar? ¿Cada cuánto número de lecciones? ¿Cada cuántos temas? Eso lo tienes que determinar tú. Por eso digo en un periodo de tiempo. Cada cuántos temas, cada cuántas lecciones, etcétera, etcétera, etcétera. O solamente vas a hacer una evaluación final, que también es válido, déjame decirte. 2. Valorar el grado de dificultad y el nivel de práctica de cada tema. Tú y yo sabemos que hay temas que son bien fáciles, pero hay temas que pueden ser muy cortos, pero muy complicados. O temas que tienen un nivel de complejidad medio, pero requieren de mucha ejercitación. Por ejemplo, las multiplicaciones. Ahí está Luisito, no me va a dejar mentir. Aparentemente es un tema noble, pero es un tema que requiere de mucha práctica. Entonces, aquí lo más importante es que tengas perfectamente identificados cuáles son tus temas más difíciles, cuáles son tus temas que requieren más práctica y cuáles son tus temas más fáciles. ¿Por qué? Porque una vez que tú determinas lo fácil, lo difícil y lo medianamente difícil, o sea, lo intermedio, haces una tabla
En el argot de evaluación se llama malla de evaluación. Haces una tabla o una malla de evaluación en donde vas a asignar el número de reactivos por cada tema o por cada subtema. Si decides hacer solamente una evaluación final, pues tu malla será una malla grande, una tabla grande, donde aparezcan todos los temas y todos los subtemas, y a cada uno de ellos le asignes el número requerido de reactivos a evaluar, ¿ok? Cuando me refiero de reactivos, me refiero a preguntas. Ahorita te voy a decir por qué les llamo reactivos. De reactivos a evaluar. Una vez que lo hiciste, una vez que ya tienes en esa malla, en esa tabla, cuántos reactivos, cuántas preguntas vas a plantear, ahora lo que vas a hacer en esa misma tabla es decir, esto lo voy a hacer con preguntas de opción múltiple, esto lo voy a hacer contestando, completando oraciones, esto lo voy a hacer relacionando columnas, esto lo voy a hacer con falso y verdadero, ¿ok? Y una vez que tú ya tienes esa tablota que va a ser la Biblia, si me permites expresarme así, con esa Biblia ya generas la evaluación, ¿ok? Ya generas tus ítems en el constructor, como los hayas tenido pensados, como los hayas tenido graduados, y por último, la validas. ¿A qué me refiero con validar la evaluación? Este tema lo voy a dejar al final para que te haga sentido. Ahorita es importante que te quede muy claro cuáles son estos 5 pasos y ahorita vamos con el sexto. Cuando nosotros en el centro de investigación, sobre todo en la pandemia, nos pedían asesorías para saber, por ejemplo, el grado de asertividad de sus evaluaciones, el grado de asertividad pedagógica de sus evaluaciones en estos medios interactivos, lo primero que les pedíamos era esta malla para poder entender el objetivo de la evaluación y nadie nos la entregaba. Como que era un paso que dan por hecho cuando de alguna manera es lo que te permite medir realmente el desempeño del alumno y lo que tú estás haciendo como profesionista de la educación en los temas que vas a trabajar, no nada más en clase, porque esto te sirve para tus clases cotidianas, no nada más te sirve para todo lo que es la cuestión de evaluación en ambientes interactivos. Aquí sí me voy a echar un comercial. En Grupo Educare también tenemos un curso muy interesante, sí, lo trabajamos desde la perspectiva de Intellectus, pero también tenemos un curso muy específico de cómo plantear evaluaciones de acuerdo a cada proceso de pensamiento, que eso de alguna manera amarra de una manera más empoderada, más fortalecida el proceso de evaluación. Ok, ¿cuáles son los componentes? ¿Y qué tal que me equivoqué? Ahí debe de decir cuantitativa. Discúlpame nuevamente por el error. Lo voy a corregir ahí delante de ti, perdóname. Eso pasa por andar copiando diapositivas, ¿se fijan? Cuantitativa, perdóname, cuantitativa. Ok, fíjate bien, una evaluación siempre tiene que estar pensada con una instrucción, siempre. Me va a decir, ay Miriam, qué básico. Pues nos ha tocado ver evaluaciones sin instrucciones, como si se lo dejáramos a la intuición del alumno, y acuérdense que no necesariamente la intuición a veces es lo más acertado, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener una instrucción que nos diga qué vamos a hacer y vamos a tener varios reactivos. ¿Cuántos reactivos?
los que tú hayas determinado en tu tabla de evaluación. Por eso no me gusta decir varias preguntas, porque no necesariamente siempre van a ser preguntas, y menos en un medio interactivo. Entonces, cuando me refiero a una instrucción y reactivos, el reactivo siempre tiene que tener 3 elementos básicos: la base del reactivo, los distractores y la respuesta correcta. Permíteme presentarte un ejemplo. Aquí tienes tu instrucción, y la instrucción seguramente le va a pegar a todos los reactivos que hagas, ¿correcto? Lee con atención cada una de las preguntas y selecciona la respuesta correcta, ¿ok? Ahí está tu instrucción. Ahora vienen los reactivos. El reactivo siempre debe de estar basado, en este caso es una pregunta, pero puedes tienes frases para relacionar en columnas, o tienes frases que vas a calificar de falso y verdadero. Y aquí tienes las opciones de respuesta, ¿correcto? Y siempre la respuesta correcta. Nos ha pasado también que nos entregan evaluaciones que no tienen respuesta correcta. Hay opciones de respuesta, pero ninguna es la respuesta correcta, ¿te fijas? Entonces, la base de reactivo, en este caso, es la pregunta. Los distractores, el B, el C y el D. Y la respuesta correcta es el relato histórico. Esto es un reactivo. Entonces, cuando yo me haga referencia de aquí en adelante a reactivo, a esto es a lo que me estoy refiriendo. No a las opciones de respuesta, no a la pregunta o a las instrucciones. Estoy hablando de específicamente la totalidad del planteamiento. Ok, reglas de oro para la elaboración. Otra vez me equivoqué, ¿te fijaste? Ahí debería decir cuantitativas, pero bueno, ahorita lo corrijo para que tú tengas ¿cómo se llama? La presentación bien. Te ofrezco una disculpa porque eso me pasa por hacer las cosas cansadas, perdóname. Ok, reglas de oro para la elaboración de evaluaciones cuantitativas. Los mejores reactivos para evaluar desde un punto de vista cerrado, desde un punto de vista virtual, son las preguntas de opción múltiple, como esta, y las que son frases para completar. Esas frases en donde tú tienes ya sea que arrastrar o seleccionar la mejor palabra que las complete. Por eso es que te vas a dar cuenta que todas las evaluaciones, por ejemplo, que utiliza la OCDE, que utiliza Planea, que utilizan, por ejemplo, el Ceneval, todos los institutos de evaluación utilizan como base estas dos modalidades, porque de alguna manera son las más transparentes para reflejar el desempeño de aprendizaje del alumno. Y las otras que se recomiendan son falso y verdadero y relación de columnas. Ojo, esto no quiere decir que, por ejemplo, tú le pongas, te voy a poner un ejemplo, que tú le pongas el mapa, en el siguiente mapa, observa el siguiente mapa y determina cuál es el país que está coloreado en azul. A, Rusia; B, Polonia; C, Eslovaquia; D, Austria, ¿no? O sea, en la base del reactivo es donde puedes poner la imagen, y en las opciones de respuesta pones la respuesta correcta y los distractores, ¿ok? Los distractores hay que entenderlos como aquellas opciones de respuesta que son potencialmente parecidos a la respuesta correcta,
pero no son tan fáciles que se desechen, ni son tan complicados que siempre se opte por ellos. Esos son los reactivos, ¿ok? No, son las opciones de respuesta. Ahora, entre más pequeños son los alumnos, tiene que haber menos distractores. ¿Por qué? Porque son más pequeños y su capacidad de abstracción es menor. Entre más grandes, pues más distractores. Entonces, por ejemplo, esta pregunta está perfecta para alumnos de primaria superior o de secundaria. En el caso de primaria baja, yo solamente dejaría tres respuestas. Bueno, la respuesta correcta y 2 distractores. ¿Okay? Ahora, el mínimo de preguntas en una evaluación interactiva de preferencia debe de ser de 10 y el máximo de 20 o de 30 según el nivel al que vaya destinado. Pero volvemos a lo mismo. Esto va a depender también del número de temas que tú estés evaluando. Este estándar de mínimo de 10 y de máximo de 20 es más o menos lo que se utiliza por tema, ¿correcto? O sea, si estamos hablando del ciclo del agua, que es un tema general, pues más o menos estaríamos hablando a lo mejor de 15 preguntas, 12 preguntas, a lo mejor 13, aunque sea de mala suerte, ¿no? Pero si vas a hacer una evaluación final, una evaluación que abarque todos los temas, puedes manejar un rango un poco más alto, ¿ok? Es muy importante que cuando tú plantees una pregunta, no le des respuesta a otra pregunta, ¿no? Eso es también de lo más común que hay al momento de hacer exámenes cuantitativos. Otra regla que es como muy usada, bueno, no es una regla usada, más bien es un error que se usa o que se replica constantemente, es usar todas las anteriores o ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque descalifica automáticamente la respuesta correcta. Y eso eleva de manera importante la reprobación de un alumno en la evaluación, ¿ok? Es muy importante que escribas cada reactivo en primera persona, ¿no? ¿Cuál es el texto? Lee con atención cada una de las preguntas y selecciona la respuesta correcta. Lee con atención, ¿correcto? Equilibrar los distractores para que no llamen más la atención que la respuesta correcta, que es lo que te acabo de decir. Una vez me tocó una evaluación que decía, con base en la Constitución actual de los Estados Unidos de México, selecciona la respuesta que representa a los 3 poderes de la nación. Y venía el PRI, el PAN, el PRD, venía legislativo, judicial, ejecutivo, judicial y legislativo, y el otro no me acuerdo. ¿Y saben cuál era el distractor que jalaba más? El PRI, PAN y PRD. O sea, ¿sí me explico? Era esos distractores no estaban balanceados y evidentemente cuando el 90% de tus alumnos se va por una respuesta, el 90% de tus alumnos se va más por una respuesta que no es la correcta, probablemente no es que no sepan, es que están confundidos porque ese distractor cumplió en demasía su función, los distrajo de más, ¿no? Calcular el número real de reactivos por cada tema con base en nivel de complejidad y extensión. O sea, eso es muy importante, que sea un examen equilibrado
con base en los temas y en el grado de complejidad que estás trabajando. Ok, fíjate bien. ¿Te acuerdas que te dije aquí? Es validar una evaluación. Validar una evaluación tiene dos procesos. Aplicar el piloto y calibrar la evaluación. ¿Ok? ¿A qué me refiero? El término calibrar, yo sé que son términos de repente que son muchos conceptos, ¿no? Yo sé que son muchos conceptos y por eso lo estoy haciendo de la manera más digerida. Por eso al final de esta presentación vamos a poder hacer abiertamente una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, la evaluación, ¿qué significa calibrar la evaluación? ¿Esto qué quiere decir? Que tenga un nivel de dificultad idóneo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que todas las evaluaciones que tú plantees tengan un nivel intermedio de complejidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no reprueben todos, que no pasen todos, sino que tengan un comportamiento. Es como una curva de Gauss. Ahorita te voy a enseñar un esquema para que quede más claro a qué me refiero. Es más, me voy a ir para acá. ¿Cómo sé que mis reactivos tienen un nivel de dificultad adecuado? ¿Cómo sé, cómo puedo calibrar mi evaluación? Fíjate bien. Cuando yo hago una evaluación, es muy importante que yo la pilotee. Y más si se van a quedar en los libros interactivos, que aunque tú tengas la facilidad de corregirlos en tiempo real, lo que queremos hacer es que esas evaluaciones realmente estén garantizadas por criterios de calidad de Grupo Educare. Entonces, ¿a qué me refiero? A que tú ya tienes tu evaluación de 15 preguntas, ¿sabes? Tienes 15. Y esa evaluación la voy a aplicar a 15 niños para los cuales yo creé o diseñé esa evaluación. ¿Ok? Si en esa evaluación el 80%, eso es pilotear la evaluación, si en ese pilotaje el 80% de los alumnos sacan entre 7 y 9, tiene un nivel de complejidad medio. ¿Esto qué quiere decir? Que mi evaluación, mi instrumento de evaluación está calibrado. Y el 10% de los alumnos están entre el 5 y el 7 y el 10% de los alumnos está entre 9 y 10. Imagínate que yo hago mi instrumento de evaluación y resulta que todos sacaron 10. Esa evaluación no está calibrada y no tiene un nivel medio de dificultad. Al contrario, si todos sacan 10, tiene un nivel básico de evaluación. Si todos mis alumnos reprobaron, caen en el rango entre el 7 y el 5, mi evaluación es altamente compleja. Entonces, los parámetros de evaluación nacionales e internacionales te marcan que los alumnos, cuando tú piloteas antes de publicar una evaluación, cuando tú la piloteas y tienes estos estándares, estás hablando de que tu evaluación está calibrada y está lista para que se perpetúe en tu libro interactivo. ¿Correcto? Si tienen alguna duda, ahorita la platicamos. Estos son los errores más comunes de las pruebas. Ahora sí, mira, no le puse cualitativa, le puse cuantitativa. Ahora sí le puse bien. Te voy a pedir que leas, por favor, los errores más comunes
y me digas en el chat si conoces otro error que sea común a la hora de elaborar estas evaluaciones. Esto de plantear preguntas que no tienen relación con los temas revisados en el periodo de tiempo es lo más común y luego los maestros te dicen, ah, es que la puse porque es un repaso. No. Entonces, haces otra evaluación para hacer un repaso, pero no lo puedes poner, no puedes poner ítems de temas que no se hayan visto. Plantear distractores que son parcialmente correctos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo te digo un ítem que diga obra narrativa que se base en el uso de diálogos. Inciso A, guión teatral. Inciso B, novela. Inciso C, cuento. Híjole, pues los tres son parcialmente correctos. Los tres pueden calificarse como correctos. Incluir preguntas repetitivas o redundantes. Ahí, pues también, o sea, se pierde la validez del instrumento, ¿no? Incluir imágenes en la base del reactivo poco claras y que puedan afectar al alumno, o sea, imágenes que no se vean. Utilizar negaciones en la redacción de un reactivo, por ejemplo. ¿Cuál de los siguientes textos no es un texto descriptivo? Generalmente cuando tú utilizas esas palabras de negación, elevas por mucho el nivel de complejidad de un reactivo. Por eso la mayoría de las evaluaciones no utilizan ese formato de negación. Y plantear tiempos. Hay a quien le gusta mucho poner evaluaciones sobre tiempo, ¿no? Que se tienen 1 hora para el examen. Ahí, por ejemplo, pues estamos de acuerdo porque, bueno, estamos pensando que ya calibraste la evaluación, que a lo mejor es una evaluación de 20 preguntas, a lo mejor de 25 en el caso de secundaria, por ejemplo, y que 1 hora es de acuerdo. Pero me ha tocado ver libros interactivos que les ponen 30 segundos para cada pregunta. O sea, es una exageración, ¿no? O sea, ahí creo que es muy importante considerar el tiempo como un elemento a favor y no como un elemento que perjudique más a los alumnos que los ayude a solucionar. Entonces, pues básicamente con esto estoy finalizando el curso. Yo pensé que me iba a llevar más tiempo, pero no. Son casi las 7:20. Entonces, tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Ahora les cedo el micrófono y el chat a ustedes para cualquier duda o comentario que tengan. ¿Alguien? Que por lo menos me diga, no, todo lo entendimos, todo muy bien, todo muy claro. Hola Miriam, buenas noches. Soy Nayeli. Bueno, te iba a escribir en el chat, pero yo no tengo una duda sobre la presentación. Solamente me gustaría saber si este tipo de capacitaciones se va a poder extender a nuestros profesores. Seguramente será mucho de su interés. En estricto sentido, estas capacitaciones, Nayeli, van a estar grabadas, porque si te fijas, estas capacitaciones sirven para los autores independientes y para profesores de a pie, profesores clientes. Entonces, las vamos a tener grabadas en la unidad compartida para distribuidores y adicionalmente, vamos a seguir dando asesorías y acompañamientos a todos los autores independientes que lo requieran, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Raúl, ¿tú tienes algún comentario?
Sí, nada más. Hola, saludos, saludos a todos. Recuerden que estas capacitaciones que está impartiendo Miriam las vamos a colocar dentro del botón de ayuda y capacitación de Nimbus. Cuando le den clic al botón de ayuda y capacitación, se abre el portal que ya les he mostrado anteriormente, donde yo puse todos los videos tutoriales de Nimbus. Se va a agregar el curso para diseñadores instruccionales y se agregará también el curso sobre herramientas de diseño que empieza el próximo lunes. Lo que vamos a hacer con estos videos, con este video del día de hoy, es que lo vamos a partir y ponerle títulos para que alguien que quiera conocer un tema no tenga que revisar todo el video, sino se vaya a la sección que le interese. Es lo que vamos a estar trabajando. Sin embargo, la idea es que todos ustedes lo tomen de primera mano para que puedan orientar y que vean que es una plataforma completa, que incluye la capacitación y todo lo necesario para que el colegio o el autor independiente pueda empezar a trabajar. Eso es lo que yo les quería comentar. Gracias, Miriam, como siempre, muy bien, muy estructurada. Son temas a veces complicados para los que no tenemos la carrera de pedagogía o educación o algún tema relacionado con educación, pero revisándolo un par de veces creo que pueden asimilar bien el conocimiento. Bueno, pues les agradezco. ¿Sí, preguntas? Nos despedimos de este webinar de capacitación y nos vemos el próximo lunes. Ya Miriam terminó su curso y continuaremos con Artemisa con el primer tema de herramientas de diseño, que va a ser un curso de Canva. Canva, para que todos los que no saben Canva, les recomiendo que tomen el curso la próxima semana, el lunes, con Artemisa, y el siguiente lunes continuará Carlos Cepeda con otras herramientas de diseño para que puedan hacer libros bonitos y pedagógicamente funcionales. Recuerden, lo que dio Miriam es para que hagan libros pedagógicamente correctos, y lo que dará Arte y Carlos será para que puedan hacer libros atractivos y motivantes para los alumnos. Bye.